Muy bien, señores alumnos, vamos a dar inicio a esta clase denominado incompetencia ítmico-cervical. La incompetencia ítmico-cervical podemos definirla de la siguiente manera. Vendría a ser la entidad clínica que se caracteriza por la dilatación cervical involuntaria, indolora. O sea, no ocurre ningún dolor de la paciente. Ustedes saben, cuando empieza el trabajo de parto, el cuello uterino comienza a dilatarse, produce dolor. Pero esta dilatación cervical es indolora. Y esto ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Si esta dilatación aumenta, va a haber prolapso de las membranas. Las membranas descienden, no sé si ven acá en la fotografía, las membranas descienden a través del cuello y van avanzando por el introito vaginal. Y si esta protrusión sigue avanzando, va a llegar un momento en que se rompen las membranas. Y si se rompen las membranas, lo que sigue es la expulsión del feto. Entonces es una secuencia dramática para la evolución normal de un embarazo. La incompetencia cervical es la incapacidad entonces del cuello uterino para mantener el embarazo in útero, o sea, intraútero, hasta el término de la gestación. Ahora, ¿a qué se deben? Entonces puede haber defectos anatómicos, defectos funcionales y a veces no se sabe la causa. La incompetencia cervical y cervical no presenta criterios diagnósticos claros, o sea, así como otra entidad que son precisos los criterios diagnósticos, en este caso no son muy claros. Se sospecha, fíjense, se sospecha clínicamente por el hallazgo de una dilatación cervical en ausencia de dinámica uterina. Si ustedes están haciendo un examen en su control prenatal y ponen el espéculo para descartar algún tipo de patología y se encuentran que el cuello está dilatado y a través de ello puede ver que está protuyendo las bolsas, las membranas. Por eso que siempre ustedes en su control prenatal tienen que poner el espéculo para ver, descartar infecciones vaginales, cervicales, vulvares que puedan complicar con la evolución normal del embarazo. Ya les había dicho que una vaginosis vaginal complica pues con infección de las membranas y más si el cuello está abierto. Entonces va a complicarse con una infección. ¿Cuáles son los factores asociados a la incompetencia ítmico-cervical? Tenemos el antecedente de incompetencia cervical en una gestación previa. Nosotros preguntamos, señora, ¿cuántas gestaciones ha tenido? Dice dos abortos. Y ahí tenemos que preguntar, ¿en qué edad? ¿A qué edad gestacional se presentaron los abortos? ¿Fueron tempranos? ¿Fueron tardíos? A las 11, a las 10, 11, 12 semanas, no es por una incompetencia cervical, debe ser por otro tipo de patología, pero no es una por incompetencia cervical. A esto se refieren a los abortos tardíos, más de 4 meses, quinto mes, sexto mes. A esos abortos se refiere, ¿no? Entonces, nuestra orientación, nuestro interrogatorio estaría destinado a decirle, señora, a qué edad comenzó a perder, a qué tuvo el aborto. A las 18 semanas, ojo, puede ser una incompetencia cervical. El médico les he dicho, tienen que sospechar, tienen que soslayar en algo. Si ustedes escuchan a la paciente, ¿a qué edad tuvo la pérdida? A las 19 semanas. Ojo, descartar una incompetencia cervical. Infecciones intraamnióticas subclínicas, entonces, son factores de esta entidad. Se presentan hasta un 50% de las pacientes con clínica compatible con incompetencia cervical. Esta se enmascara un cuadro de infección intraamniótica sin otros signos de infección. O sea, no hay leucocitosis, no hay fiebre, pero tiene una infección intraamniótica porque las bolsas están expuestas a la flora vaginal. Puede dar defectos del tejido conectivo, sí, debido a una cirugía cervical anterior, por ejemplo, las colonizaciones cervicales que se realizan por displasias cervical, en las traquelectomías, dilataciones cervicales repetidas, a veces hay pacientes que se son sometidas a
abortos repetidos, entonces tienen que dilatar el cuello, son factores de riesgo para esta entidad. Lesiones o desgarros cervicales por algún tipo de cirugía o un parto inicial, o a defectos congénitos del tejido conectivo que también pueden ser factores asociados a la incompetencia ismiocervical. La hipoplasia cervical congénita tras la exposición del dietilestilbenzol también es un factor asociado a este tipo de patología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, como les había comentado anteriormente, no existen criterios bien definidos para el diagnóstico de incompetencia cervical. Por no disponerse de un método fiable y objetivo que nos diga esta paciente es o es una incompetencia cervical. Pero la historia de los embarazos previos es muy importante y decisiva, como les estaba comentando, para sospechar la incompetencia cervical. Los pacientes suelen ser multigestas con uno o más abortos en el segundo trimestre, o sea, tardíos. ¿Se puede hacer unas pruebas de diagnóstico antes de la gestación o pregestacional? Sí, se puede hacer. A veces uno hace la exposición del cuello uterino y puede pasar una alegra o un dilatador, puede pasar sin dificultad hasta el número 8. Y normalmente no es posible, tiene que ponerse con dilatadores secuenciales y con bajo anestesia, ¿no? Pero una vez uno pone el espéculo y el cuello está completamente abierto. Ojo, sospechar de una incompetencia cervical. Es importante la medición del cuello uterino por ecografía endovaginal. La histerosalpingografía, nosotros por alguna situación solicitamos un estudio radiológico, nos informan que pues no es posible porque se sale todo el líquido de contraste. Ya tenemos el diagnóstico. El test de resistencia cervical mediante la tracción de globos se introduce una sonda Foley, se insufla el globo y a veces para tener la sonda Foley por una situación que queramos tener permeable y se sale el globo. Entonces son situaciones que nos van a ayudar a sospechar este tipo de patología. Entonces, ¿cómo hacemos pues, el diagnóstico? Por lo que hemos dicho, historia de 2 o más pérdidas en el segundo trimestre o tardíos. Ojo, el siguiente embarazo tenemos que tener precaución para corregir este defecto. Pacientes que vienen con una historia de abortos, de partos prematuros. Ojo, tenemos que descartar este tipo de patologías de incompetencia cervical y dar el tratamiento oportuno para que no ocurra otro aborto o otro parto prematuro. Historia de dilatación indolora. Ustedes por una situación ven que el cuello está dilatado, igual, la misma conducta tomamos. Historia de trauma cervical, si la paciente ha sido sometida a un cono cervical o ha sufrido de unas laceraciones intrapartos o hay dilataciones forzadas, entonces, ojo, tenemos que considerar y descartar este tipo de patología. La longitud cervical menos de 25 miligramos antes o para el momento las 24 semanas de edad gestacional es un riesgo para considerar incompetencia cervical. Fíjese que menos de 25 milímetros, 18 pacientes cursan con riesgo de parto prematuro. Si la cervicometría es menos de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, el 25% tiene riesgo de parto prematuro. Y si la cervicometría es menos de 15 milímetros, el 50%, la mitad, tienen un riesgo de parto prematuro. Acá tienen el esquema de esto es un cuello sano y esto es un cuello con dilatación cervical. Este es el funnel o el túnel de embudo. Hay varias denominaciones que hace corto el cuello. Corto el cuello. Acá tienen algunas ecografías, un cuello cervical normal, la medición del orificio cervical interno al orificio externo, esta cervicometría, riesgo de 25 para menos, como les he referido. Modalidades, hay varias, forma de T, B, U, dependerán, eso se encuentra por ecografías. El estudio ecográfico es importante. Cuello sano, fíjese acá ya hay una dilatación, un acortamiento del cuello muy pronunciado, dando las denominaciones de la forma como se puede ver ecográficamente. El tratamiento. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para evitar que nuevamente pierda el embarazo? Uno es el cerclaje indicado por historia obstétrica, o sea, la paciente nos da el antecedente.
Esto sería el equivalente a un cerclaje profiláctico o primario. También hay profiláctico primario, secundario y terciario. En este caso es el cerclaje indicado por historia obstétrica, que vendría a ser un profiláctico o primario. Se realiza de forma electiva antes de evidenciar modificaciones cervicales en gestantes con antecedentes de incompetencia cervical, y esto se hace entre las 13 y 16 semanas. Una vez que hemos realizado pues, el cribaje de aneuploidías, una vez donde ya el riesgo de abortos por otra causa se dan con mayor frecuencia. A partir de las 12 semanas, una vez que pasado el periodo máximo de riesgo de aborto espontáneo, realizamos el cerclaje cervical. Gestantes con historia de 2 o más pérdidas fetales en el segundo o inicio del tercer trimestre, sugestiva de incompetencia cervical. Hacemos este tipo de cerclaje. Historia de una pérdida fetal en el segundo trimestre o inicio del tercer trimestre después de una colonización cervical de pacientes que han sido sometidas a una colonización cervical por una alteración, una lesión preinvasora o precancerosa. Entonces quedan como potencialmente con este riesgo de padecer un acortamiento del cuello o una incompetencia del cuello. Gestante a la que se realizó un cerclaje indicado por ecografía, o sea, este viene a ser el secundario terapéutico, en la gestación anterior y que a pesar de ello presentó un nuevo parto prematuro, o sea, no podemos esperar tanto tiempo, le hacemos el cerclaje entre las 12, 13, 16 semanas de gestación. Acá viene el cerclaje secundario, cerclaje indicado por ecografía, equivalente al cerclaje terapéutico o secundario. Entonces ya hemos visto un tipo de cerclaje profiláctico primario, este es terapéutico. Ya no hacemos como profilaxis, sino de tratamiento o secundario. En quienes realizamos, se realizan gestantes con el antecedente de parto prematuro ante la evidencia de cortamiento cervical ecográfico. ¿Cómo lo tememos? Por una cervicometría. La longitud cervical menos de 25 milímetros, que lo realizamos antes de las 26 semanas, indicamos este tipo de tratamiento. También deben saber que la progesterona cervical puede ser una alternativa igual de eficaz en mujeres, en este tipo de mujeres. La progesterona igual entonces, hay estudios estadísticos que han demostrado que también es eficaz. No es la panacea el cerclaje, ¿no? Todavía tenemos otras alternativas. Se reserva la realización de cerclaje cervical cuando, a pesar de la progesterona, se objetive un acortamiento progresivo de la longitud de cervical. O sea, si está con tratamiento con progesterona y vemos que no está empeorando, entonces la alternativa sigue siendo el cerclaje terapéutico o secundario. Ahora veamos el cerclaje terciario. El cerclaje indicado por exploración física. El equivalente al cerclaje terciario o de emergencia, acá ya no es profiláctico, no es terapéutico, es una emergencia, tenemos que hacerla. Se indica en la evidencia durante la exploración física de una dilatación cervical asintomática de 2 centímetros con membranas visibles a través del orificio cervical externo, antes de las 26 semanas. Ustedes, por un control prenatal, la paciente le refiere de repente un flujo genital y ustedes le ponen el espéculo y encuentran pues el cuello dilatado con 2 centímetros y a través de eso visualizan como un globo a través del endocervix. Y entonces debemos hacer un cerclaje de emergencia porque más adelante va a empeorar, va a terminar un parto prematuro y se complican las cosas. Para la madre, por infección, para el bebé, por ser prematuro extremo. Y generalmente de repente se mueren. Ante esta situación clínica, siempre se debe valorar la realización de una amniocentesis previa al cerclaje porque dificulta si hay es como un globo que está saliendo a través del cuello uterino. Entonces hacemos con una amniocentesis por vía abdominal, no va a ser por vía vaginal. El cerclaje ha demostrado ser más efectivo que la conducta expectante con reposo y tocolíticos. O sea, de todas maneras es beneficioso hacer un cerclaje de emergencia.
Ahora, el cerclaje de gestaciones gemelares, entonces también deben saber que hasta el momento existe escasa evidencia y es controvertido respecto a la utilización de un cerclaje en gestaciones gemelares. Según la bibliografía disponible, el cerclaje indicado por historia obstétrica no ha mostrado ningún beneficio e incluso existen series que observan un aumento de riesgo de parto prematuro espontáneo. Acá vienen tener muchas situaciones, gran distensión del útero, otras situaciones que conllevan a esta información. La literatura más reciente ha reportado una reducción de la prematuridad y de la morbilidad perinatal en el cerclaje indicado por ecografía, principalmente cuando la longitud cervical es menos de 15 milímetros y en el cerclaje indicado por exploración física. En el caso del cerclaje indicado por exploración física, igual, que en gestaciones únicas se realizará previo al cerclaje una amniocentesis de las bolsas amnióticas, como les hemos expuesto más adelante, para descartar una infección intraamniótica subclínica que pueda complicar el procedimiento, la evolución después del procedimiento. ¿Hay contraindicaciones de cerclaje? Claro que sí. Uno es la infección intraamniótica subclínica o sospecha de corioamnionitis clínica. ¿Cómo sospechamos? Con una amniocentesis, estudio cultivo y gran del líquido amniótico en pacientes portadores de la incompetencia. En el caso de sangrado vaginal, obviamente está contraindicado el cerclaje. El sangrado vaginal relevante en el contexto de patología placentaria, o sea, si la placenta está de inserción bajo, placenta previa, marginal, etc., no sería una contraindicación el sangrado escaso que pueda acompañar el proceso de dilatación cervical, pero si está de por medio la placenta de inserción baja, es una contraindicación. Cuando hay dinámica uterina, está contraindicado. Cuando hay rotura prematura de membranas, contraindicado. Muerte fetal o interrupción legal de la gestación o malformaciones fetal severa e incompatible con la vida, contraindicado en estos casos. Manejo clínico antes del cerclaje. Gestantes con cerclaje indicado por historia o por ecografía. Se debe solicitar una analítica con hemograma y perfil de coagulación. Debe haber una evaluación preanestésica. Debe realizarse cultivos endocervicales los días previos al cerclaje. Si el cultivo endocervical es positivo, se administra por antibióticos, según el cultivo. La realización del cerclaje no se pospondrá, sino que podrá realizarse de manera concomitante al tratamiento antibiótico. Entonces, cursar el cultivo vagino-rectal por estafilococo beta-agalactasia, entonces en casos de cerclaje más allá de las 23 semanas. El tratamiento es con indometacina 100 miligramos vía rectal para previo cerclaje para evitar la liberación de prostaglandinas que puedan complicar con las contracciones uterinas. Profilaxis con antibiótico, se puede usar cefostima 2 gramos en monodosis en el momento de la inducción de la anestesia. Se puede usar maduración pulmonar si el cerclaje se realiza a partir de las 24 semanas, antes no es conveniente. En gestantes con cerclaje indicado por exploración física, igual, hemograma, PCR, coagulación, hemograma, PCR, coagulación, ingreso y cada 24 horas en el momento de la realización del cerclaje para evitar el riesgo de infección. Se deben hacer cultivos igualmente endocervicales, vagino-rectales. Es necesario medir la longitud cervical, sí, se valorará en el ingreso. Se debe hacer la amniocentesis diagnóstica, se realiza previa al cerclaje para ver descartar infecciones subclínicas que puedan complicar la evolución después del procedimiento. Diagnóstico bioquímico de infección intraamniótica subclínica. El paciente no tiene fiebre, no tiene dolor, no tiene ninguna molestia. Entonces puede ser una glucosa líquida amniótica, o sea, después de la amniocentesis, menos de 14 nanogramos por decilitro.
Se hace la tinción de grano para visualizar los gérmenes que nos hacen el diagnóstico si es que hay infección intraamniótica. Profilaxis, sí, la cefocitina, 2 gramos o similar, otro medicamento, previo al procedimiento de ciclaje. No se administrarán antibióticos profilácticos ante exposición de membranas, solo si el cultivo endocervical sale positivo. Administración de tocolíticos. El tocolítico de elección ya les he dicho que es la indometacina. Inhibe las prostaglandinas y de esa manera podemos prevenir dinámico uterino. Se administran 100 miligramos rectales vía rectal de indometacina 30 minutos antes del claje más indometacina 50 minutos cada 6 horas vía oral en las siguientes 24 horas después del procedimiento. Se podrán añadir otros tocolíticos si existe dinámica uterina tras la realización de ciclaje, siempre y cuando se haya descartado la infección intraamniótica subclínica o corioamnionitis clínica. Si hay estas evidencias, se tiene que suspender o liberar el ciclaje. Los corticoides, se administran corticoides en caso de ciclaje indicado por exploración física, si este se realiza más allá de las 24 semanas. O a partir de las 23 semanas si se ha consensuado previamente con la familia, la paciente. Acá tenemos dos tipos de ciclaje, el McDonald, que es una incisión rápida, sea lazadas, 3, 4 o 5 lazadas a través del cuello cervical y se anuda, o el McDonald, que, bueno, más adelante vamos a ver. Es fácil tratando de acá, ustedes saben, respetando los vasos paracervicales que están amolados. La aguja tenemos que pasar detrás de esto, ¿no? Igual los ligamentos úterosacros tenemos que respetarlo. Y se anuda, es una operación de 10 minutos, rapidísimo. El cerclaje de Chiroca más bien sí es un poquito más invasivo porque tenemos que disecar la mucosa en la parte anterior y en la parte posterior y pasar la cinta, demora un poco más, entonces es más, ya lo hacemos, pero siempre en unos casos puede ser posible, es más invasivo. Ahora, ¿cuál es el manejo posterior en hospitalización? El cerclaje indicado por historia obstétrica o indicado por ecografía se recomendará el reposo relativo. Hay que hacer una ecografía de control a las 24 horas. Y si no existe contraindicación, se procederá a dar el alta, con el alta tras realizar la ecografía. Y la controlamos en una semana. Manejo posterior en hospitalización, entonces el crack indicado por exploración física, igual reposo absoluto con indometacina como útero inhibidor por vía oral. En las siguientes 24 horas se realizará entonces la ecografía de control. A las 24 horas realizar una ecografía de control para confirmar que el cerclaje es normo inserto, o sea, está bien posicionado. Luego retirar el tratamiento tocolítico con entonces luego el tocolítico indicado por indometacina, iniciando un reposo relativo y alta al día siguiente. En estos casos, el descanso médico se recomendará hasta retirada de cerclajes según criterio clínico y contexto de la paciente, cómo va la paciente. También existe un cerclaje intraabdominal. Esto se hace por una laparotomía o por laparoscopía. Por laparoscopía. En el caso de que el cuello esté muy acortado y sea dificultoso hacer la lazada. Entonces una alternativa es por el abordaje por vía abdominal. Por vía abdominal. El objetivo es igual. La cinta se pasa alrededor del cuello y se anuda. El seguimiento ambulatorio, entonces el primer control se hace entre la semana, o sea, entre las 7 y 10 días. Si el cerclaje está normo inserto y la situación clínica de la paciente es estable, luego el manejo es individualizado según criterio clínico y tipo de indicación de cerclaje. Cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada 4 semanas. Siempre realizar cultivos endocervicales en forma mensual. Un enemigo que pueda complicar el procedimiento es la infección. Recomendar la reducción de la actividad física hasta las 34 semanas de gestación.
individualizando el descanso médico. O sea, 34 semanas ya puede ocurrir el parto, ya están maduros los pulmones, ya puede tener mejor sobrevida. También se recomendará la abstinencia sexual hasta la semana 34, semana de gestación. ¿Por qué? Porque el semen tiene prostaglandinas que puede aumentar las contracciones uterinas. Otro, que los espermatozoides, como van hacia arriba, pueden arrastrar en la cola gérmenes que están en la flora vaginal y de esta manera pueden llevar a la infección. La sutura del cerclaje se retirará cuando la gestación alcance el término, puede ser 37 semanas, 38 semanas. Si existe la intención de un parto vaginal, si está indicado el parto por vía cesárea, el cerclaje se dirá en el mismo acto quirúrgico. Después de terminar la cesárea se retira el cerclaje. En los casos de cerclaje abdominal, la sutura se podría mantener in situ, no hay ninguna necesidad de retirarlo. Está riesgo, exenta de riesgo infeccioso o alguna otra complicación. Si en algún momento aparece dinámica uterina que no cede con los tocolíticos o la clínica de corionitis, se retirará el cerclaje para medir la progresión del parto. Existe escasa evidencia sobre el manejo en caso de rotura prematura de membranas. Se realizará una amniocentesis siempre que sea posible. En caso de descartar infección o si no es posible la realización de amniocentesis, dejaremos el cerclaje in situ si no existe cambio clínico o analítico que sugiera infección hasta las 34 semanas. Pero si se confirma la infección y aparece dinámica uterina imparable o hay una hemorragia activa, se retirará el cerclaje y se dejará que evolucione el parto en forma natural. Bien, hasta acá hemos abordado lo que es una incompetencia ísmico-cervical, la manera cómo hacer el diagnóstico, cómo prevenir y cuál es el manejo adecuado. Dependerá también del momento oportuno que hagamos el diagnóstico. Ahora rápidamente vamos a abordar lo que es mola y datiforme. Mola y datiforme. La enfermedad trofoblástica gestacional, abreviada con la letra ETG, conforma un grupo de enfermedades heterogéneas que se derivan de una proliferación trofoblástica anormal de la placenta, con un potencial para invadir localmente el útero y también realizar o puede progresar con metástasis. Metástasis. Dependerá de la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo lo clasificamos? Acá tiene una clasificación histológica, mola hiatídica, puede ser completa o puede ser parcial. En un momento, en un embarazo molar completo, el tejido placentario es anormal y está, como decir, hinchado, además parece formar quistes llenos de líquido. Otra característica es que no hay formación de tejido fetal. En un embarazo molar parcial, es posible que haya tejido placentario normal y junto con tejido placentario formado de manera anormal. También puede haber un feto, pero no hay posibilidades de que sobreviva. Y por lo general se produce un aborto al principio de la gestación. Y la clasificación neoplástica trofoblástica gestacional puede ser mola invasiva, coriocarcinoma, tumor del lecho placentario y tumor trofoblástica epiteloide. Esa es la clasificación. Hay una preguntita de examen en esa clasificación. Fíjese que el 80% corresponde a mola hiatiforme, un 15% a mola invasiva, apenas un 5% a coriocarcinoma. O sea, más frecuente es la mola hiatiforme. La incidencia para la mola completa, o sea, donde no hay tejido fetal ni placentario, es del 1 al 3 en 1000 embarazos. Y la incidencia para la mola parcial es el 3 en
1000 embarazos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ustedes saben, toda entidad tiene factores de riesgo. Si nosotros conocemos los factores de riesgo, podemos hacer prevención en los próximos embarazos. Esta enfermedad se da con mayor frecuencia de edad materna avanzada, más de 40 años. Hay el antecedente de gestación esmolar previa. No se modifica por el cambio de pareja, o sea, no es como la enfermedad como la preeclampsia, que sí tiene una modificación con el cambio de pareja. El 1% si hay un antecedente y se da entre el 15 y 20% si dos de los antecedentes existen. Hay menos evidencia en cuanto a los abortos a repetición y los grupos sanguíneos A y AB. ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Pues cursan con metrorragia del primer trimestre. Eso es lo más frecuente de estas patologías. Ojo, si es que hay una paciente, por si viene por emergencia, usted le hace un dosaje de beta-HCG positivo, le hace una ecografía con un endometrio engrosado, sobre todo en embarazos tempranos, pues, ¿no? Y está sangrando mucho, le hacen un curetaje uterino. Y la paciente se va de alta y sigue sangrando. Otra vez viene a la consulta, le ven la hemorragia, y hay pacientes hay colegas que someten a otro curetaje uterino. Pasa 2 meses y sigue sangrando. ¿Cuál es el mensaje? Pacientes que continúan con sangrado después de un legrado considerado como aborto incompleto, ojo, descartar una mola. Descartar antes de someter a otro curetaje una mola. Descartar este tipo de patología, ¿no? Entonces, estos abortos son abortos del primer trimestre. Hay dolor y presión pélvica por un aumento del tamaño uterino o la presencia de quistes tectaluteínicos. Esto es una complicación en los ovarios, están llenos de quistes a tensión, producen dolor. Puede evidenciarse expulsión de vesículas hidrópicas a través de la vagina. Uno pone el espectro y ve como un racimo de uva que está el diagnóstico está hecho. Otros síntomas clásicos como la anemia, pues están sangrando mucho tiempo, lleva la anemia. Puede asociarse con preeclampsia antes de las 20 semanas. Puede haber hiperemesis, hipotiroidismo. Entonces, se puede dosar la beta-HCG más de 100.000 unidades persistentes durante la semana por una homología entre la TSH y la beta-HCG. Distrés respiratorio en caso de afección pulmonar. Esta enfermedad puede dar metástasis a pulmones y ahí esa situación puede haber un distrés respiratorio. Exámenes auxiliares, la ecografía, pues. La ecografía. La imagen intrauterina en panal de abejas que tienen acá, sin desarrollo fetal, no hay feto en las muelas completas. Imagen heterogéneas corresponde a la masa trofodástica con imagen de embrión concomitante en las muelas parciales, acá tenemos. Masas anexiales compatibles con quistes tectaluteínicos, fíjese la cantidad de quistes que hay en los ovarios. Con mayor frecuencia se dan las muelas completas. Exploración complementaria, entonces hay que pedir un hemograma, grupo sanguíneo, perfil de coagulación, una función hepatorrenal y una determinación de la beta-HCG cuantitativa. Porque esta enfermedad es metatizante, hay que pedir una radiografía de tórax basal y pre-evacuación, o sea, después de la evacuación hay que pedir otro control. Una ecografía hepática, también puede haber metástasis a nivel hepático. Hay que pedir la función tiroidea, funcionamiento de TSH y T4, si existen sospechas clínicas de afectación de la misma, como qué, como taquicardia, hipertensión, hiperreflexia, temblores, etc. También podemos solicitar una gasometría, una tomografía pulmonar, si hay sospecha clínica de embolia trofoblastica a nivel pulmonar que pueda complicarse. Acá tenemos un cuadrito donde podemos encontrar unas diferencias de las características entre la mola parcial y la mola completa, en cuanto a la etiología, el cariotipo, la histología y la evolución clínica. Tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? El grado uterino aspirativo, o sea, la aspiración.
prevalidación cervical mecánica, puede ser con giras de Hegel. La evacuación médica está contraindicada en los casos de molas completas. En las molas parciales se puede valorar la evacuación médica cuando el tamaño del componente fetal contraindica el grado aspirativo, valorando el riesgo-beneficio de un potencial aumento del riesgo de la enfermedad trofolástica, la neoplasia trofolástica estacional. La migración de úterotónicos solo está recomendada ante una hemorragia post-evacuación. Ojo, se administra inmunoglobulina anti-D en los casos que la paciente sea RH negativa después del procedimiento. Estudios anátomo-patológicos. Se realiza el estudio del material obtenido mediante el legrado aspirativo. Se remitirá una muestra a anatomía patológica y otra al laboratorio de genética. En cualquiera de los siguientes casos. ¿En qué casos? Donde no hay evidencia previa de saco gestacional, vesículo o embrión. Existencia de sospecha clínica analítico-ecográfica de mola hiatiforme. Antecedentes de mola, útero aumentado de tamaño, quistes tecaluteinicos, hipanemesis, hipertiroidismo clínico, pulsión de material vesicular, hipertensión, etc. Hallazgo de la beta-HCG, más de 150.000 unidades. No es necesario realizar determinaciones rutinarias de la beta-HCG. En el resto de casos no es necesario enviar la muestra para estudio anatomopatológico. En estos casos y en los que no se disponga de muestra, se recomendará un test de embarazo de orina a las 3 semanas de evacuación, expulsión y consulta al ginecólogo de referencia en caso de que el peronóstico salga positivo. El seguimiento, hay que hacer seguimiento a estos pacientes, obviamente. ¿Cómo? Monitorizando el seriado de la beta-HCG. La determinación a las 24 a 48 horas de post-evacuación. Luego, una determinación semanal hasta conseguir 3 determinaciones consecutivas negativas. Posteriormente, se realizará determinaciones mensuales cada 6 meses. Ojo, si sale positivo. La ecografía transvaginal, si estamos hablando de seguimiento, en primeros 7 a 10 días de seguimiento post-evacuación, realizar una ecografía. Posteriormente se evaluará la necesidad de ecografías transvaginales según la evolución de la beta-HCG. Radiografía de tórax. Si no se dispone de radiografía previa, cuando el diagnóstico de mola y atiforme sea un hallazgo por anatomía patológica posterior a la evacuación, hay que pedir una radiografía de tórax. Si tiene una previa, la evacuación no es necesario repetirla. O sea, si en la primera pues sale normal, pero si la primera sale con metástasis, obviamente se tiene que hacer seguimiento con el estudio radiológico. Si hay la sospecha de la persistencia de la enfermedad intrauterina, no está indicada la rebiopsia o la reevaluación para confirmar la malignización de la enfermedad trofolástica gestacional, dado el riesgo de desencadenar una hemorragia uterina muy grave. Estas pacientes serán tributarias del servicio de oncología. O sea, toda paciente que evoluciona con persistencia de la beta-HCG, con persistencia de sangrado uterino, ojo que hay que descartar una neoplasia. Y es preferible referir a esta paciente a la unidad de ginecología oncológica. En el caso de persistencia de la beta-HCG sin imagen ecográfica que lo justifique, se realizará una exploración ginecológica dirigida para monitorizar la involución de estructuras pélvicas y descartar la presencia de metástasis vaginal que puede estar explicando la persistencia de los agentes. No, en la ecografía no vemos nada, el útero está normal, el endometrio está lineal, no hay nada, pero la metástasis está activa. Se realizará también el seguimiento de la beta-HCG a las pacientes que han sido sometidas a una histerectomía, dado el riesgo de secuelas que llegan del 3 al 5%. O sea, no basta sacar el útero y olvidarse, se tiene que hacer el seguimiento.
Criterios de derivación a la unidad de ginecología oncológica ante la sospecha de una neoplasia trofobástica gestacional referida a la unidad de oncología. Imagen intraútera bigarrada o con abundante perfusión objetiva por Doppler color y que hace presumir un potencial riesgo quirúrgico referido a la unidad oncológica. Sospecha de persistencia de enfermedad intrauterina después de una primera evacuación. Cuando haya sospecha de neoplasia trofobástica gestacional, niveles de beta-HCG en meseta, o sea que no caen durante 4 determinaciones en un periodo de 3 meses o más. Evacuación más del 10% de los niveles de beta-HCG, 3 determinaciones semanales consecutivas durante un periodo de 2 semanas o más. Niveles de beta-HCG persisten elevados durante 6 meses o más. Anatomía patológica informa el diagnóstico de un coriocarcinoma. Evidencia de una enfermedad metastásica en todos estos casos debe ser referida urgentemente a la unidad de ginecología oncológica. ¿Hay que hacer anticoncepción? Sí, a estas pacientes. Es necesario informar a la paciente de la importancia de evitar una nueva gestación durante el seguimiento del beta-HCG porque el riesgo persiste. ¿Cuánto tiempo? Mínimo un año. Se recomendará anticonceptivos orales durante el seguimiento, dado que estas pacientes hay suficiente evidencia de que no aumenta el riesgo de neoplasia trofobástica gestacional posterior. Puede incluso disminuirla y tiene una menor tasa de embarazos comparados con el uso del método de barrera. La paciente será dada de alta y podrá plantearse una nueva gestación una vez finalizado el seguimiento con beta-HCG. Bien, quería traerles esta clase. Dos clases importantes que deben manejarlos bien, sobre todo hacer el diagnóstico temprano y referir para que no se compliquen tanto la incompetencia cervical y la mole gatiforme que se nos presenta de vez en cuando con complicaciones. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, muchas gracias por la diferencia que tenía ahorita entre operar y ya no sé hasta las 4:30 más o menos. Creo que no hay preguntas. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.